Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla, periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Los lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escuchá Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Bueno, hoy estamos acá, tan solito, ¿no? Porque allá, como siempre, está Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y todos los arreglos que hay que hacer para que esto salga al aire. Pero vamos a tener también la voz de Javi Rodríguez, que nos ha mandado su columna política. Está de cumpleaños. Ay, pero de acá le mandamos feliz cumpleaños a su hija, que tiene un nombre muy moderno, pero ahora se me fue. Hoy le puse en el Facebook el nombre, pero ahora, cosa viejo, no me acuerdo. Bueno, dicho esto, vamos a introducir con un temita musical de ruso que se llama Katiuska. Las Katiuskas son un nombre de mujer, pero también son un arma que jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, y si bien no con ese nombre, la vedette de la guerra de Ucrania ha sido también un arma de artillería. Se armó la de San Quintín, diría Betty Ruth. Es un dicho muy castizo, se armó la de San Quintín. Guerra militar de Estados Unidos contra Rusia. Guerra comercial de Estados Unidos contra China. La potencia hegemónica se debate entre seguir siendo y dejar de ser.
lo primero que hay que afirmar para aventar el exitismo progresista e izquierdista, que el espontaneísmo no es buen consejero. El mundo multipolar no nos resolverá nuestros problemas. No hay golpes de suerte, sino mucho transpirar la camiseta. Y en todo caso, la suerte llega luego del esfuerzo. Lo segundo es que Estados Unidos intenta pasar a la ofensiva cuando aún tiene posibilidades de dar la pelea. Pero por ahora, por la sencilla razón que la economía china viene creciendo sostenidamente desde hace casi medio siglo y se ha acercado a los niveles productivos. En realidad, el nivel productivo lo ha superado. Lo que se ha acercado es en la masa de producción. O sea, todavía la masa de producción de Estados Unidos es mayor, pero la productividad del trabajo en China es superior, superándola en varios rubros. Pero el de la bandera a rayas y estrellas aún conserva la delantera en el volumen total de producción. La guerra de Estados Unidos con Rusia en los territorios de Ucrania y Rusia. La asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos terminó en la práctica con la hipócrita afirmación que había una guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos es el principal negociador del bando occidental porque es el principal contendiente en la guerra de ese bando. Una guerra que se viene desarrollando en la frontera entre Ucrania y Rusia desde 2014. Antes de la caída de estos velos, tuvimos que dar noticias de nuestra de escuela primaria, o sea, ABC, para que se entendiera. Primero, la frontera entre Ucrania y Rusia está a 8.000 kilómetros de Washington. 8.000 kilómetros de Washington, casi un cuarto de meridiano terrestre. Segundo, ambos países europeos tienen en su origen a la Rus de Kiev, Rusia, Kiev, capital de Ucrania, allá por el siglo X. Ya avanzada la guerra se hizo evidente el error de cálculo de Occidente que pensaba derrotar a Rusia. No solo que no podía ser derrotada fácilmente, sino que estaba ganando la guerra por al menos dos motivos. Entre otros, porque su Producto Bruto Interno ha crecido hasta convertir a Rusia en la cuarta economía mundial después de los dos grandes y la India, habiendo superado a Alemania y a Japón. El otro es la delantera en tecnología militar de Rusia sobre Occidente. Podemos anotar que los festejados drones de Occidente no pudieron con los antidrones rusos. Y mucho más importante, porque la artillería sigue siendo el arma decisiva en la guerra moderna. Y los misiles hipersónicos rusos, que pueden superar los 10 Mach, como llaman los yanquis a la velocidad del sonido, hicieron la diferencia. Estos hechos decidieron al jefe de Occidente, Donald Trump, sentarse a negociar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mientras que la vieja Europa se sigue retrasando respecto de las nuevas hegemonías del mundo actual. Trump les ha dicho, incluso a su principal aliado Gran Bretaña, que si quieren seguir la guerra en Europa, se la tendrán que financiar ellos mismos. Pero parece que la financiación sería un problema secundario
comparado con la incapacidad de crear una industria militar a tono con las necesidades de la guerra actual. Ahí terminamos con la guerra militar. Ahora vamos a la guerra comercial de Estados Unidos con China. China, con un Producto Interno Bruto del 70% del de Estados Unidos, quizás más, y una población 4 veces y media superior, ha asumido con serenidad China la guerra comercial de los aranceles lanzados por Trump. De las 4 modernizaciones planteadas por Zhou Enlai en 1964, una agricultura, una industria, una defensa nacional y una ciencia y tecnología moderna, en 1978 se precisó que de las 4 modernizaciones, la decisiva era la de la ciencia y la tecnología. Estas, definidas como fuerzas productivas, concepto que guarda gran prestigio dentro del marxismo. En el Congreso del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping declaró que tanto en la revolución como en la construcción es necesario aprender de los demás países y aprovechar su experiencia. Sin embargo, la copia, la imitación y la aplicación mecánicas de las experiencias y de los modelos de otros países nunca nos conducirán al éxito. Lo sorprendente para la inteligencia de los Estados Unidos que lo descolocó fue que no esperaba el impetuoso desarrollo de una China muy pobre y atrasada en tan corto tiempo. China fue mucho más que el esperado gran mercado de Occidente. Entre 1980 y el 2000 lograron su objetivo de cuadruplicar su producto industrial y agrícola. Desde 1990 venían construyendo una economía basada en el conocimiento. Su estrategia se reveló exitosa, casi equiparando la economía de Estados Unidos. En este último año, 1990, se previó que para 2030 China superaría la economía norteamericana, previsión que la historia viene confirmando. Luego de que Trump elevara los aranceles para los productos chinos al 45%, China le respondió equiparándolo para sus importaciones de Estados Unidos. Trump redobló la apuesta llevándolos a 125%. China dio 2 respuestas silenciosas. Volvió a equiparar los aranceles de las importaciones gringas y, lo más importante, declaró que ese sería su ajuste final, independientemente de lo que hiciera Estados Unidos. China ya no responderá, ya que no hay posibilidades de que los productos estadounidenses sean aceptados en el mercado chino. Parece que Trump terminó reculando. Esta última información no la tengo muy precisa, pero parece que reculó. La política del gobierno Milei es la continuidad y la profundización de la de Videla, Menem y Macri, basada en el endeudamiento externo que llevó a quebrar económicamente al país 3 veces y lo ha quebrado por 4ª vez. El cacareado préstamo de $20.000 millones del Fondo Monetario Internacional es un explícito reconocimiento del fracaso de la política del endeudamiento externo. No otra cosa significa pedir prestado luego del mayor superávit de la balanza comercial en lo que va del siglo y por un valor de $19.000 millones y los $23.000 millones del blanqueo.
Esta política dilapidó en menos de 6 meses 42.000 millones de dólares y no invirtió ni un solo ladrillo y tuvo que salir a pedir nuevo préstamo. No hay error, es el objetivo deliberado de Milei Caputo y de los liberticidas para empeñar a la Argentina con una deuda impagable. Ese será el argumento para no solo justificar la colonización, sino realizar el despojo de jirones de nuestro territorio ya ocupado en el Atlántico Sur y amenazado en otras regiones. Nuestra política se basa en el poder del pueblo. Partimos de la necesidad de la creación de 6 millones de puestos de trabajo para lograr la plena ocupación de los trabajadores, hecho que por sí mismo tira los salarios a la alza, además de ser un objetivo que buscamos. Los capitales necesarios saldrán de nuestra economía en base al ahorro interno. Para ello hay que reducir a la mitad el enorme gasto suntuario y eliminar la fuga al exterior. La deuda deberá ser pagada por los que la contrajeron con los fondos depositados en el exterior. Esto es posible ya que deuda y depósitos de argentinos y sus socios en el exterior es del mismo orden, unos 500.000 millones de dólares. Las medidas prácticas están en el viejo pero más actual que nunca programa de Huerta Grande, que además de lo bueno de su letra, tiene otras 2 virtudes adicionales. Fue escrito por las diversas corrientes antiimperialistas de esos años y en un periodo de efervescencia revolucionaria. El paso siguiente es reconocer que tenemos los suficientes alimentos, materias primas y energía, base de todo proceso de revolución industrial. No necesitamos importarlos. La inversión productiva tiene que dar prioridad a la que se debe realizar en ciencia y tecnología, sector en el que tenemos una buena base y que, revitalizándola, servirá de eficiente punto de partida. Del conocimiento de nuestra historia, estudio de nuestra realidad presente y del debate constructivo irán brotando las ideas y los pasos a realizar en la práctica. Este proceso lo debemos encarar en simultáneo con los demás países del cono suramericano. Ello por 2 razones. Una es estrictamente económica, para que entre todos nuestros pueblos construyamos un mercado de escala suficiente para producir bienes con precio y calidad para beneficio de nuestros pueblos y para que sean competitivos con los de las demás regiones del mundo. Y por la esencial solidaridad que seguiremos fomentando entre nuestros países y nuestros pueblos. Bueno, hasta acá el editorial de este lunes 14 de abril. Vamos a aprovechar este espacio que sigue del programa para recordar una compañera, Cuñata. ¿Quién era Cuñata? Su nombre, íbamos a poner un poema, creo que para introducir el recuerdo de Cuñata, a ver si lo podemos poner. Nenia, poema del poeta argentino Carlos Guido y Hispano en 1871 sobre la guerra de la triple infamia que Argentina, Brasil y Uruguay realizaron contra el Paraguay. En idioma guaraní, una joven paraguaya, tierna sendecha se ensaya cantando en el arpa así, en idioma guaraní. Llora, llora, Urutaú,
en las ramas del yatay. Ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Llora, llora, Urutaú. En el dulce Lambaré, feliz era en mi cabaña. Vino la guerra y su saña no ha dejado nada en pie en el dulce Lambaré. Padre, madre, hermanos, ay, todo en el mundo he perdido, en mi corazón partido, solo amargas penas hay. Padre, madre, hermanos, ay. De un verde Ubirapitá, mi novio que combatió como un héroe en el Timbó, al pie sepultado está de un verde Ubirapitá. Rasgado el blanco tipoy, tengo en señal de mi duelo, y en aquel sagrado suelo de rodillas siempre estoy, rasgado el blanco tipoy. Lo mataron los cambá, no pudiéndolo rendir, él fue el último en salir de Curuzú y Humaitá. Lo mataron los cambá. ¿Por qué cielos no morí cuando me estrechó triunfante entre sus brazos mi amante después de Curupaití? ¿Por qué cielos no morí? Llora, llora, Urutaú, en las ramas del yatay. Ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Llora, llora, Urutaú. Hemos traído este poema de Carlos Guido Hispano, que le canta con dolor y al dolor del hermano pueblo paraguayo, casi exterminado en una guerra injusta, muy impopular en la Argentina. Regimientos enteros se sublevaban para no ir a la guerra. De hecho, la participación argentina y el general Mitre, que comandaba las fuerzas, no ganaron ninguna batalla. El papel fundamental lo jugó el Imperio del Brasil, lo cual no exime de los crímenes cometidos por el ejército argentino y por Mitre, Roca y otros delincuentes que estaban al frente de esas fuerzas. Bueno, este poema es para recordar a Marlene Kegler-Krug, que nosotros decíamos cuñata, que cuñata en guaraní quiere decir muchacha, cuñataí, muchacha hermosa. Y bueno, sí, le decíamos cuñata. Ella había venido a estudiar en el año 71 a La Plata, estudiar medicina. Tenía 17 años en el año 71, había nacido en 1954 y ella militaba en la iglesia del Río de la Plata, y era catequista, pero bueno, acá ya en La Plata conoció al Partido Revolucionario de los Trabajadores, al ERP, y se incorporó a militar en sus filas. Ahí la conocimos. Vamos a decir que ella estuvo 3 años estudiando medicina, después dejó. Para 1976 había retomado la carrera de obstetricia. Hace 3 años atrás se inauguró un inmenso mural en Berisso, en donde está la sede de la carrera de obstetricia de la Universidad de La Plata,
estuvimos presentes acompañando a las familias, acompañando a los estudiantes, a las autoridades de la facultad. ¿Por qué este recuerdo tan particular de Cuñata? Porque en el año 76, en septiembre del 76, que, bueno, hacía poco se había iniciado la dictadura, la represión contra el pueblo argentino y en particular contra nuestro partido y contra nuestro ERP arreciaba. Era necesario pasar una información. Entonces Cuñata conocía la casa donde yo estaba viviendo y un compañero que militaba con ella tenía que pasar una información. Osvaldo Buceto, que los que han visto La Noche de los Lápices, ese muchacho más grande que estaba con los chicos de La Noche de los Lápices. Bueno, Osvaldo Buceto, que había hecho un trabajo muy bueno dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, necesitaba pasar una información a la dirección del partido. Entonces, bueno, me buscaron, Cuñata lo llevó hasta la casa donde yo estaba y me entregó esa información que yo debía pasar a Gorriarán. Y después, bueno, ellos se fueron y yo no tuve más noticia de ellos porque ellos normalmente no tendrían que haber venido a esa casa ni saber dónde yo estaba y yo tampoco sabía dónde estaban ellos, dónde vivían. Pero pocos días después, el 24 de septiembre, tanto Osvaldo Buceto como Marlene, que también le decían Lucía, Marlencho, y obviamente Cuñata, fueron secuestrados. Cuñata se aferró a un árbol, ahí cerca de la entrada de la Facultad de Medicina de La Plata, para tratar de evitar que se la llevaran, y bueno, luchó encarnecidamente, enfurecidamente, pero finalmente se la llevaron. Tenía 22 años. La torturaron salvajemente durante días, horas, días, y no le pudieron sacar ninguna información, ni donde yo estaba, donde también estaba mi compañera, mi hijo y el resto de la familia, ni tampoco otros compañeros como Juan, que es el que me recuerda del cumpleaños hoy de Cuñata, tampoco dio esa información y no dio ninguna información. Es decir, que dicho de otra manera, si hoy yo estoy hablando acá con ustedes, se lo debo al silencio y a la convicción revolucionaria de Cuñata Marlene Kegler Krug, la hermosa compañera paraguaya. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad
desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Reflexiones. Porque hay que seguir y mirar siempre en dirección al sol. Así veremos la luz y las sombras no podrán ocultar ni oscurecer nuestros caminos. Conducción Julio César Carrizo. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Rebelde, AM 1570. Reflexiones. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Bueno, estamos entrando a la segunda hora de Todos los Fuegos, ahora con la columna política de Javier Rodríguez, que ha mandado un audio sobre, la nueva estafa de Caputo y se refiere al préstamo del Fondo Monetario Internacional. Escuchamos a Javier Rodríguez. Saludos, buenas tardes para todos y todas, para vos Daniel, para Dayana, ahí que están en el estudio. Bueno, hoy se me complica por asuntos familiares estar presente, así que mando algunas reflexiones políticas, porque vienen pasando muchas cosas de modo así bastante agitado. Recordarán que la semana pasada estábamos hablando de una tormenta perfecta que se estaba germinando, que estaba ahí en pleno proceso, en el sentido de pensar esta idea de una tormenta perfecta como la confluencia de un montón de factores, todos negativos, que hacen que todo lo que pueda salir mal salga magníficamente peor. Quienes hayan oído ya habrán tenido presente algunos de esos aspectos y hoy los volvemos a retomar porque precisamente esto está en pleno desarrollo. Se acordarán que por un lado estaba este asunto de cómo venían las movilizaciones de los miércoles, los jubilados, una suerte de termómetro para ver cómo iba llevando adelante la gestión del gobierno, que básicamente lo que sucede es políticas represivas, de corte represivo, decretadas por Patricia Bullrich, y este miércoles que no iba a ser la excepción, porque tengamos presente, y ya habíamos hablado, de que la CGT había anunciado un paro general para el jueves, a eso le había incorporado 12 horas más, en calidad de quite de tareas, digamos, en sí, a partir del miércoles al mediodía, en donde se practicó una suerte de movilización general. Ya sabemos cómo funciona la CGT, no estoy dando sorpresas, ¿no? O sea, los burócratas movilizan con la idea después de gestionar algún tipo de acuerdo que claramente nunca termina siendo favorable para los trabajadores, pero sí, por supuesto, para los intereses políticos y económicos de la jefatura de la central obrera. Bien, la realidad es que hubo una suerte de movilización general donde varias columnas terminaron confluyendo luego hacia la zona del Congreso, donde estaba teniendo lugar la intención de una sesión, que como siempre después se terminó perdiendo ahí entre cabildeos y más. Ahora entramos sobre eso, pero la realidad es que hubo una movilización. Hubo unas tensiones previamente porque se había anunciado que un juez de la ciudad había dispuesto que todo este accionar represivo de Patricia Bullrich tenía que frenarse para que se haga cargo del relevamiento de las
de las acciones relacionadas a movilización a los jubilados con policía de la ciudad. Patricia Bullrich lo desconoció y volvió a montar el dispositivo gigantesco con prefectos, con gendarmes, con policías y todo eso, aunque, bueno, por la masividad, eso es algo que también ya lo charlamos alguna vez, por la masividad, digamos, se define por la masividad de las manifestaciones, que intervengan o no las fuerzas represivas. Cuando es multitudinario, directamente estas desaparecen, a lo sumo tienen alguna actividad así como de custodia de algunos lugares, pero después no pueden hacer frente a una movilización masiva. Bueno, hubo una movilización masiva, muchos sindicatos, muchas agrupaciones, bueno, algunos hemos estado en persona, y obviamente con el carácter que venía teniendo esto, no hubo represión, y de hecho fue anecdótica la movilización, lo que para muchos también, ¿no?, sirve como para que la CGT empiece a movilizarse de alguna manera también, intenta recuperar la iniciativa perdida, porque algo que venía pasando con esto que hablábamos de las movilizaciones jubiladas es que esto estaba funcionando como una suerte de una pequeña ventanita por la cual espacios críticos estaban buscando movilizar y recuperar alguna dinámica de conflictividad frente al gobierno. Pero bueno, con esta acción de la CGT básicamente lo que se hizo fue ocupar ese lugar, ya había pasado hace un par de semanas, donde lo que se logra es una desmovilización y un accionar pacífico, bastante tranquilo todo. La realidad es que todo quedó en la anécdota, pero lo que no quedó en la anécdota fue que sí tuvo lugar esta sesión de diputados, y así como en la anterior semana había tenido lugar en la Cámara, en el Senado, el voto en contra de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, los dos jueces para la Corte Suprema que Milei había ubicado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, se los bajaron de un plumazo, un papelón, algo que nunca pasó hasta ahora, pero bueno, ahora pueden pasar cualquier cosa, ¿no?, en esta democracia de fantoche que venimos viviendo. Bueno, finalmente se dieron de baja los pliegos por votaciones masivas. Esto había sucedido la pasada semana en el Senado, y esta semana lo que tuvo lugar fue que finalmente se logró aprobar la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre todo lo que es la estafa por el tema Libra. Para eso va a empezar a partir de ahora una serie de visitas programadas de distintos funcionarios, por ejemplo Guillermo Francos, por ejemplo Manuel Adorni, y otros funcionarios que van a tener que ir a testimoniar frente a la comisión en la Cámara de Diputados y tratar de clarificar su rol y por dónde pasó o no su participación o nivel de complicidad en la estafa. Bueno, igual eso va a ser, ya lo sabemos, parte del espectáculo para la diversión y para correr el eje, porque obviamente no se va a terminar resolviendo nada, ya lo sabemos. Pero lo que sí pasó entre el jueves y el viernes fue que finalmente el FMI terminó de confirmar y aprobar el famoso préstamo y renegociación de deuda, en la que una vez más nos vemos hundidos, sumergidos, argentinos y argentinas, por varias generaciones, simplemente porque, como siempre, ¿no?, el capitalismo argentino es un desastre, es incapaz de generar ingresos, es incapaz de generar ganancias, ¿no? Y bueno, y en este sentido, ¿cómo se funciona permanentemente? A partir del endeudamiento público, ¿no?, y la pedida de préstamos a organismos internacionales. No estamos diciendo nada nuevo, pero bien. ¿Qué sucedió con todo esto? Pasaron dos cosas. Finalmente Cristalina Georgieva, que es la presidenta, ¿no?, del FMI, afirmó que estaban dadas las condiciones, aunque nunca se explicaron cuáles. De esto venimos charlando hace bastante, ya todo el mundo seguramente sabe sobre este asunto, pero bueno, se anunciaron dos cosas. Por un lado, el acuerdo del FMI, que en principio se pedía que fuese por unos 20.000 millones de dólares, se terminó aprobando un primer desembolso que tendría lugar durante esta semana, aproximadamente 15.000 millones de dólares, más el resto, unos 5.000 millones, que van a llegar a través de otros organismos que van a participar, más
que de esos 15.000 millones de dólares iniciales, 12.000 van a ser de disponibilidad inmediata. Eso es plata en mano que va a ingresar al Estado argentino. ¿Cuál era el fin anunciado para esta famosa operación? Obviamente de esto no voy a hablar mucho porque seguramente los compañeros Horacio Robelli y Gerardo De Santi lo van a explicar mucho mejor que yo, pero acá la idea simplemente es hablar del aspecto político. Y entonces la intención de todo esto, que a todas luces es una nueva estafa, es simplemente tratar de garantizar que el desastre económico en el que estamos sumergidos no estalle, por lo menos hasta que pasen todas las elecciones de este año, porque ya lo sabemos, este es un año electoral en la Argentina, se van a estar votando en las 24 provincias a nivel nacional, es decir, diputados y senadores nacionales, el recambio de la mitad de ambas cámaras, más va a haber 13 elecciones provinciales durante todo el año. Bien, este anuncio del FMI va a ser simplemente para poder tapar ese bache gigantesco, el lavado, sí, por supuesto, el lavado de guita que se está generando, ¿no? Bueno, todo el tema de la entrada de guita y la sacada de guita que se está por hacer en estos momentos. De hecho, se está pasando a un nivel de flotación por bandas del dólar, por lo cual esto ya pasó. Por eso el nombre de la columna de hoy, que es Caputo y la estafa, se repiten dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, una frase que conocemos inicialmente de Karl Marx, allá en el 18 de Brumario, pero que después estuvo presente en muchos análisis para evaluar este tipo de cuestiones. Bueno, son precisamente los mismos protagonistas, ¿no? Luis Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich y otros, que una vez más nos están hundiendo, y en este caso aún más que en aquel endeudamiento pasado durante la presidencia de Mauricio Macri. Durante generaciones, argentinos y argentinas van a tener que afrontar este desastre. Pero el viernes además tuvo lugar otra cosa. Todo esto que estoy mencionando se está anunciando con bombos y platillos como grandes éxitos, ¿no? Cuando simplemente lo que está pasando es que se está estirando nada más la mecha antes de que explote todo. El viernes se anunció, unos instantes antes de que se confirmase lo del FMI, un nuevo índice de inflación que dio esta vez 3,7%, y esto estaría yendo contra los famosos manuales que aparentemente maneja nuestro gran especialista en crecimiento sin dinero y presidente Javier Milei, que él decía que la cuestión inflacionaria es estrictamente un fenómeno vinculado a la emisión monetaria, y que si no hay emisión monetaria como estamos haciendo, no va a haber inflación. Pero bueno, por tercer mes consecutivo hubo aumento inflacionario. En este caso hemos llegado al 3,7%, de los cuales el valor que más viene creciendo de modo sostenido entre enero, febrero y ahora marzo, en algunas semanas veremos qué pasó en abril, viene siendo el rol vinculado a los alimentos. Qué casualidad, ¿no? En enero tuvimos un crecimiento en ese sentido del 1,8, mientras que en febrero ese mismo rubro, alimentos, por supuesto después desdoblado, ¿no? Carnes, verduras, etcétera, 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 pero básicamente el sector alimenticio, en febrero aumentó al 3,2, y en marzo el valor llegó al 6%, 5,8. Esto es que mes a mes se está duplicando inflacionariamente, ¿no? Los valores. Bueno, evidentemente o algo está sucediendo muy mal, o evidentemente lo que nos prometió el presidente Javier Milei en relación a lo que era la inflación, que él ya daba como acabada y que nunca más íbamos a tenerlo, pero por tercer mes consecutivo tenemos valores en crecimiento. Bueno, hoy se anunciaron, luego de la prueba con el FMI, un nuevo sistema, ¿no? Ellos hablan de un nuevo régimen cambiario, ya hemos hablado sobre esto, pero la cuestión no es tanto eso, porque se supone que ahora con lo que se acabó es teóricamente con el famoso cepo que había impuesto en su momento Martín Guzmán, y que impedía cosas como la libre disponibilidad de los dólares
a nivel bancario. Esto se está presentando como que supuestamente es un gran logro, aunque precisamente esa era una de las medidas, la intervención del Banco Central todos los días en la rueda cambiaria para que no se disparen los valores del dólar. Por lo cual tenemos unas reservas negativas gigantescas en estos momentos en la Argentina. Pero bueno, se supone que ahora con este préstamo del FMI ya supuestamente eso va a estar bajo control, aunque acá sabemos claramente que eso no va a pasar. Sin embargo, los resultados inmediatos de todo esto va a ser que ya hoy mismo se arrancó con un valor de referencia de 1.200 más o menos para el dólar a partir de lo que estableció el Banco Central, y el pedido del FMI es que precisamente el manejo de valores por banda va a flotar libremente hasta que llegue a los 1.400 y recién ahí puede intervenir el banco. Como todos sabemos, porque ya pasó en el anterior gobierno de Macri y precisamente con Caputo, lo que va a pasar es que obviamente los valores van a tender precisamente todos los días a los 1.400 y entonces la guita que entró se va a quemar en instantes. Pero bueno, supongamos que la fantasía se sostiene. Ya estamos cerca, arrancamos con una devaluación cercana al 30% de los salarios en principio, porque todo esto impacta de modo directo en las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras, ¿no? La depreciación inmediata del peso a partir de esta nueva disparada del valor del dólar. Bueno, sin embargo, hay más cosas atrás de todo esto que tienen que ver con los pedidos del FMI. Por un lado estaba esto del fin del cepo, pero también hay otras cosas que exige el FMI. Por un lado, una reforma laboral efectiva, o sea que con todo lo que ya se hizo el año pasado y los despidos masivos que hubo en todos lados, sin embargo se está pidiendo una reforma más profunda. Bueno, ya veremos qué va a hacer Sturzenegger al respecto, que seguramente va a ser el que ejecute este tipo de cuestiones. Más recortes al presupuesto, que Caputo habló de que se iban a cumplir, es decir, que se vienen más cierres de entes estatales y se vienen más despidos masivos seguramente. Un aumento de la edad jubilatoria, como si los jubilados ya no tuviesen suficiente, ahora los futuros jubilados además van a ver que, vamos a ver, que ahora nos jubilaremos, quién sabe, a los 80, a los 90, no sé, nos enteraremos en breve, cuando eso empiece a llegar, se empiece a tratar. Y se pidió de modo concreto la privatización de las empresas públicas, que hasta ahora venía como estirándose, pura mague. Bueno, el FMI fue tácito en esto. Ahora tiene que haber privatización de todo eso. Lo más interesante de todo el asunto, para cerrar, lo vinculado al FMI, es que en el informe que publicó el board del FMI, o sea, el espacio ejecutivo de dirección del FMI, donde se analizó todas estas cuestiones, un informe de casi 200 páginas, en una parte hacen una reflexión en que ellos están convencidos, el FMI, de que Argentina es incapaz de afrontar todo este endeudamiento que se viene ahora, y sin embargo dijeron vamos adelante nomás. Así que ahora, bueno, allí estamos, a partir de ahora somos el país más endeudado del mundo, y con todas estas consideraciones que hemos estado mencionando. Ahora vamos a seguir escuchando a Javi Rodríguez, pero pasamos a otro tema. Ayer hubo elecciones en la provincia de Santa Fe, elecciones constituyentes. Escuchamos a Javier Rodríguez. Dijimos hace instantes, al principio de la columna, que este es un año electoral, porque precisamente lo es, y este domingo tuvo lugar la primera de las fechas vinculadas a esto, que eran las elecciones que tuvieron lugar en la provincia de Santa Fe, donde se cruzaron dos cosas: el proceso electoral para elegir a sus legisladores a nivel nacional y provincial para este año, el recambio de la mitad de los representantes en ambas cámaras, pero también un condimento extra que era la reforma constitucional provincial. Porque ¿cuál es el proyecto de Puyaro, el radical que ahora es gobernador de la provincia? Bueno, básicamente la Constitución impide la reelección del gobernador y bueno, de más está decir que esa reforma va a ir en este sentido. Así que bueno,
se elegían entonces también los congresales para la reforma constitucional de la provincia, pero tengamos presente algo, esto también cómo funciona. De alguna manera también es una forma de revalidar el peso y la representatividad que tiene frente a sus provincianos y provincianas, el gobernador particularmente. Bueno, hubo elecciones a las que asistió cerca del 45% del padrón habilitado, o sea, votó menos de la mitad de la gente, para que quede claro, y de las cuales hubo también bastantes votos en blanco, votos concurridos, bueno, es decir, no despertó grandes expectativas, mucha gente ni siquiera sabía que había que ir a votar, hubo comentarios que no se tenía claro, nadie sabía que se está por armar una reforma constitucional en la provincia, bueno, la zaraza que conocemos del circo electoral burgués, pero bueno, matizada con los elementos santafesinos, y sin embargo, bueno, finalmente triunfó de todas maneras con todos estos elementos el gobernador, así que revalidó de alguna manera políticamente su cargo, su rol, sacó aproximadamente, de modo certero, el 34,65% de los votos unidos para cambiar Santa Fe, que es la alianza de radicales, socialistas y otros partidos provinciales que encabeza él. En segundo lugar quedó Más para Santa Fe, que es básicamente un espacio del peronismo. El peronismo, tengamos presente, se presentó dividido en 4 listas, algo que también está demostrando, ¿no?, esta situación, la dispersión del voto peronista. Bueno, esta lista, que digamos quedó en el segundo lugar, sacó el 15,14%, y tercero quedó La Libertad Avanza, Mayoraz, que es el alfil de Karina Milei en Santa Fe, quedó, bueno, en tercer lugar con el 14,10% de los votos, es decir que entre el gobernador y la lista de La Libertad Avanza hay por lo menos 20 puntos de diferencia. Y en un cuarto lugar quedó Sumar Vida y Libertad, el partido de Amalia Granata, con un 12,30%. No hace falta que presente de qué estamos hablando cuando hablamos de Amalia Granata, ¿no? Bueno, como se puede ver, una elección muy volcada también a lo derechoso, a lo reaccionario, a lo conservador, que por otro lado es también un espejo, evidentemente, de cómo están las cosas. Y si bien, y esto es dos cosas a tener presente, para el peronismo, que se supone que tiene las pretensiones de buscar constituirse en la alternativa de la oposición y encabezar ese proceso en el país, el hecho de haberse presentado con 4 listas y sacar ese valor, ¿no?, dijimos el 15,14%, evidentemente no está muy convincente el asunto, porque si sumamos los votos de La Libertad Avanza, más los votos de Puyaro, más los votos de Amalia Granata, y ahí podemos estar viendo, por así decirlo, una reconfiguración, ¿no?, de una posible alianza antipopular, antiperonista, por así decirlo, que fue el escenario que se presentó con la derrota de Massa y el triunfo de Milei hace 2 años. Estaríamos viendo que esa confluencia de espacios reaccionarios y derechosos está cerca del 60% de los votos, de manera que cuando uno ve la algarabía que mostraban algunos compañeros y compañeras peronistas, la verdad que en realidad habría que hacerse muchas preguntas y ver qué es lo que se está haciendo con un supuesto rol de oposición a todo esto, que claramente queda una vez más demostrado que hay una fantachada en todo esto, y además que la posición de la antipolítica, el que viene siendo lo que está funcionando desde hace rato aquí, porque no es casual, porque se vienen dando estos resultados, esto sigue bastante fuerte. Así que bueno, será cuestión de ver qué va a suceder en el futuro. En breve vamos a tener elecciones en Buenos Aires, acá en la ciudad, también vamos a tener cada 15 días más o menos un proceso electoral en alguna provincia. Así que bueno, esto es solo el principio del año electoral.
Bien, estamos llegando al final de la primera hora de nuestro programa, pero le vamos a meter con todo a Voces por Cuba, que ya escuchamos en la voz de Alberto Mas. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia que llamamos Voces por Cuba. Podríamos decir que estamos viviendo la historia del nunca acabar con Estados Unidos y Cuba. Ahora se suma la cuestión de las deportaciones de inmigrantes ordenada por Donald Trump. La migración ilegal les ha provisto de mano de obra barata en todos los rubros, además de utilizarla en trabajo de bajo nivel que los norteamericanos no quieren hacer. En el caso cubano, además, lo han utilizado políticamente para atacar al gobierno de la revolución. Un chantaje permanente y sin cumplir los acuerdos firmados, por ejemplo, el de emitir 20.000 visas anuales para ingresar legalmente a Estados Unidos. Esto, la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, nombre que se le da a la embajada norteamericana de que en 1961 el presidente Eisenhower rompiera relaciones diplomáticas con la isla, no ha cumplido. Por un lado, Estados Unidos trata de hundir la economía cubana, atacando directamente sus fuentes de ingresos, sancionando al turismo, a las exportaciones de medicina y servicios de salud, embargando las transacciones financieras, prohibiendo la remesa de los residentes y a sus familias en la isla, multando a las empresas que comercializan y abastecen de insumos, materias primas y repuestos. Otro ejemplo que toca directamente a la Argentina, Cubana de Aviación, tuvo que dejar de volar a nuestro país porque YPF se niega a venderle combustible. Esto genera condiciones económicas internas en Cuba que, sumándole una política de comunicación agresiva con el relato de las bondades del norte, obliga de alguna manera a emigrar al cubano. Estados Unidos aplica una política deliberada para fomentar la emigración, luego de generar las condiciones para que ello ocurra, pero achacándole la responsabilidad al gobierno cubano. Con las deportaciones, Trump aplica una nueva vuelta de tuerca contra Cuba al eliminar el llamado parole humanitario, una figura jurídica migratoria que el gobierno anterior de Joe Biden ofreció a personas procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. El parole les ofrecía un estatus legal por 2 años, siempre que consiguieran un patrocinador económico, es decir, un trabajo legal en Estados Unidos. De esta manera, han quedado fuera de la ley y pueden ser deportadas miles de cubanas y cubanos que creyeron encontrar una mejor situación económica migrando al norte. Tomando 2 calificativos de la propia propaganda estadounidense, ahora quienes huyen del comunismo no encajan en el sueño americano. Y la revolución cubana responde a las agresiones exteriores, demostrando que su política sigue teniendo como principal objetivo al ser humano y no la rentabilidad y la explotación. El Ministerio de Educación Superior anunció que el Estado garantiza a todos los estudiantes cubanos la oportunidad de acceder a una carrera universitaria o a un programa de formación técnica superior a través de propuestas realmente innovadoras. Prensa Latina acaba de informar que para el próximo curso escolar la cartera de Educación Superior ofrecerá más de 100.000 plazas distribuidas en 3 modalidades académicas: curso diurno, por encuentro y a distancia. De esta manera se acerca más el estudiante a la universidad, con todas estas modalidades diferentes que pusieron en práctica. Según la directora general de formación del pregrado, Daisy Fraga, el Ministerio fortalece los esfuerzos y medidas para consolidar que cada vez sean más los jóvenes que, después de haber vencido el nivel medio superior, ingresen a las universidades del país. Pero el mundo
Pero en el mundo, Cuba no está sola. Esta semana, Vietnam entregó a Cuba un donativo de 10.000 toneladas de arroz, como muestra de los estrechos e históricos vínculos existentes entre ambas naciones. Además, el viceministro vietnamita anunció el donativo de otras 500 toneladas de arroz, reforzando esta entrega realizada inicialmente. Vietnam siempre estará junto a Cuba, como lo ha demostrado a lo largo de la historia. Este donativo es un gesto de gratitud y solidaridad con el pueblo cubano. Expresó esto el viceministro de Finanzas de Vietnam, Le Tan Can, en el acto de entrega en Cuba en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. A los apoyos de Estado a Estado se suman también la de los solidarios del mundo con la revolución. Desde Cataluña, integrante de la Coordinadora Catalana Defensa en Cuba y la Asociación de Cubanos José Martí y el Consulado de Cuba en Barcelona, cargaron un contenedor con donaciones destinadas al Poder Popular Provincial de La Matanza. Ante el recrudecimiento del bloqueo, la solidaridad con Cuba también aumenta, demostrando que la cooperación internacional sigue viva, pese a las condiciones económicas adversas en todas las latitudes. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Bueno, hoy tenemos otro economista invitado, el licenciado en Economía Gerardo De Santis. Es profesor de la Universidad de La Plata, director del CIEPIC e investigador de la Universidad de La Plata. Vamos a escuchar a Gerardo, que hoy estuvimos en su casa y obtuvimos estas declaraciones muy pedagógicas. Bueno, ahora vamos a conversar con el licenciado en Economía, Gerardo De Santis, que es docente e investigador de la Universidad de La Plata, director del CIEPIC, Centro de Investigaciones Económicas, y algo más. Además, vamos a hacer una aclaración para que la audiencia no se confunda. Como somos hermanos y además hablamos muy parecido, para que se den cuenta cuando habla uno y cuando habla otro, el que sabe de economía es Gerardo, yo de otras cosas. Pero bueno, Gerardo, la pregunta que se me ocurre, sinceramente, el año pasado, 2024, la balanza comercial de la Argentina fue el mayor superávit en lo que va del siglo, 17.000 millones de dólares, si me equivoco, y además el año pasado hubo un exitoso blanqueo de capitales por 23.000 millones de dólares. Sumando da más de 40.000 millones de dólares. ¿Por qué, si hay ese enorme ingreso de dólares en el año 2024, el gobierno tiene que salir a pedir nuevos préstamos al prestamista de última instancia? ¿Qué pasó? ¿Qué catástrofe ocurrió? Porque no estamos en Ucrania, estamos en la Argentina. Bueno, no, catástrofe no ocurrió ninguna. Lo que pasa es que el gobierno ha tenido hasta acá, desde que empezó, un único objetivo, que es bajar la inflación. Está claro que heredó una situación, uno podría decir, la peor de la historia, con un nivel de inflación muy alto y que se empinaba. En una primera etapa, el propio Milei tomó medidas que colaboraron a que la inflación se agudice, porque hubo un aumento del dólar del 118%,
y además en aquel momento el gobierno Milei pensaba dolarizar, entonces hablaba de excremento respecto al peso. Como no le prestaron plata en Estados Unidos para poder dolarizar, cambió de táctica y pasó al esquema que duró prácticamente 15 meses. O sea, intervenir en los mercados cambiarios para evitar que el dólar suba. O sea, fijar un precio del dólar para las transacciones externas, exportaciones e importaciones, bajo, para que eso ayude a contener la inflación y al mismo tiempo utilizar los dólares que obtuvo de ese superávit comercial que hablas, que en realidad utilizó 20.000 millones de dólares, que los gastó vendiéndolos en los mercados financieros, para que tampoco suban de precio los dólares en los mercados financieros, que son el famoso contado con liquidación, que es para sacar la plata del país, y el MEP, que es para dolarizarte acá los residentes, los que vivimos acá. Entonces, el dólar estaba barato por regulaciones e impedimentos a comprar a amplios sectores. Las multinacionales no podían remitir utilidad del exterior, las empresas no podían, si no era para importaciones, no podían acceder al dólar oficial, los particulares no podíamos ahorrar al dólar oficial, y al mismo tiempo le permitía a los exportadores liquidar el 20% de las exportaciones, en lugar de liquidarlas al Banco Central, el 20% de las exportaciones permitía liquidarlas en el contado con liquidación, o sea, en el mercado financiero. O sea que 20.000 millones de dólares durante el año de ese superávit comercial que vos decís se fue del país porque los exportadores vendieron esos dólares en el contado con liquidación. Esos dólares terminaron en Nueva York. De alguna manera legalizó lo que vulgarmente llamamos la fuga de divisas. ¿No era legal antes? Antes no era legal, antes porque no era el contado legal, con liquidación existía. Antes no era legal porque vos tenías la obligación de liquidar el 100% de las divisas del dólar oficial. Entonces, para sacar dólares de acá, bueno, podía sacarlo legalmente si el dólar estaba blanqueado, pero también había una tentación en subfacturar exportaciones, cobrar más, pero facturar por menos, y eso lo sacabas con el contado por liquidación y lo mandabas a Nueva York, a una cuenta en Nueva York. Quedó legalizado, el exportador exporta, 80% liquidaba al valor del dólar oficial, ponele 1.000 pesos, pero el 20% lo vendía a 1.250 pesos, que era la cotización del contado con liquidación. Le daba un tipo de cambio más alto, era un beneficio para él. Repito, todo esto era, o sea, Milei basó su plan antiinflacionario en hacer un muy fuerte ajuste fiscal. Los damnificados ya lo hemos enumerado varias veces, el pueblo en general, los jubilados en particular, especialmente, los salarios de los trabajadores públicos, la inversión pública cero y el impuesto país, que fue un recargo del 10% a todos los productos importados, que pagamos todos los argentinos cada vez que comprábamos algo, adentro de lo que comprábamos había un 10% de impuesto por la proporción de importación que tenía ese producto que comprábamos. O sea, un ajuste muy regresivo, afectó a los sectores populares y a la clase media, básicamente. Y además provocó una transferencia de ingresos hacia los sectores más ricos y más concentrados, porque como le liberalizó los precios y les dijo que eran héroes y que alentó el comportamiento de las grandes empresas a mercados libres y a fijar los precios, el pueblo argentino no solo hizo una transferencia de 5 puntos del PBI para cerrar el agujero fiscal, sino que además perdió ingresos y que fueron transferidos a los sectores más concentrados de la economía argentina. Pero volviendo al punto donde su único eje era reducir la inflación, el hecho de poner un dólar barato para el oficial, para las exportaciones e importaciones, ayudaba a bajar la inflación.
y al mismo tiempo poner los dólares financieros, que se supone que son los dólares libres, pero usar todo el superávit comercial que vos nombraste, vendiendo en esos dólares en esos mercados financieros, vendiendo esos 20.000 millones de dólares ahí, también provocaba que el precio de los dólares financieros sean ficticios, mucho más bajos que los reales si el Banco Central no hubiese intervenido. Ahora, claro, este esquema lo que provocaba era que el país consumía dólares en lugar de generarlo, y la reserva del Banco Central, si bien subieron al principio un poco por el superávit energético, terminaron en negativo y terminó el año con reservas netas en 11.000 millones de dólares negativos. Durante buena parte del 24 y todo lo que va del 25, todos los economistas liberales le decían a Milei que ese esquema macroeconómico era inviable a largo plazo porque terminaba gastando más dólares que los que generaba y que por lo tanto, como éramos deudores, iba a llegar un momento que iba a ser insostenible. Y eso es lo que empezó a pasar este año, en donde las reservas llegaron a un punto límite, que lo podíamos graficar diciendo que estaba vendiendo Milei los dólares que los privados tenemos depositados en los bancos. Los bancos tenemos, pues suponen yo tengo 10.000 dólares depositados en el banco. En cualquier banco. Eso, el 50% del Banco Central lo computa como reservas. Esos dólares que no son de propiedad del central, Milei los vendía en los mercados financieros para mantener los precios de los dólares del mercado financiero bajos artificialmente. Claro. Entonces esto se tornó insostenible. Nombro a que se lo decía el abanico total de todos los economistas liberales para que no parezca que, o sea, si lo decían ellos, ya está, no hace falta más. Y Cavallo le viene diciendo desde octubre del año pasado, en documentos técnicos que publicaba la consultora de Cavallo, tenés que cambiar esto, tenés que dejar de mandar el 20% de las exportaciones al contado con liquidación, y para poder generar reservas, no vas a poder llegar a octubre de las elecciones con el dólar a 1.000 pesos, porque te vas a tener que gastar todos los dólares de los ahorristas privados. Si un ahorrista va al banco y va a pedir los dólares, el banco no va a tener los dólares para devolvérselo, y va a pasar una cosa parecida a la que pasó en el 2001. Entonces, es decir, una corrida contra el dólar. Claro, sí, que había empezado a ocurrir, porque el otro factor que vos me nombrás es el blanqueo. El blanqueo permitió engrosar los depósitos en el sistema bancario en 20.000 millones de dólares. Había 15.000, pasamos a 35.000. Pero, como el modelo generaba cierta incertidumbre, lentamente quienes blanquearon empezaron a retirar los dólares. Y ya habían bajado en un poco más de 5.000. De esos 35.000 pasamos a 29.000 y pico. Ese es claramente un indicio de incertidumbre y de desconfianza en el gobierno. O sea que los dólares al gobierno se le iban por que los depósitos de los que blanquearon retiraban y lo volvían a poner en la caja de seguridad. Se le iban por la cantidad de importaciones que se traían, porque todo el mundo que vivía en las provincias limítrofes salían a hacer tour de compra y gastaban dólares de afuera y no compraban en el mercado, en los negocios locales, porque las importaciones vía las plataformas, Amazon o la que quiera, la gente empezó a comprar los bienes por ahí. En lugar de comprar cosas fabricadas acá en el país, como el dólar era tan barato, todos los agentes económicos, desde el más pobre al más rico, trataba de comprar las cosas importadas. Se iban de tour de compra a Santiago de Chile, comprábamos en Bolivia, comprábamos en Paraguay, comprábamos acabo de venir de Posada. Justo estuve el miércoles, jueves y viernes que pasó. 3.000, 4.000 personas por día pasaban de Posada a Encarnación a comprar un montón de cosas y volvían y las vendían. ¿A quién? ¿A de Posada? No solo los de Posada, porque yo me senté en el colectivo y al lado siento una chica y le pregunto, ¿vos cuántas veces vas a comprar cosas a Posada, a Encarnación? Me dice, todos los días. Entonces la pregunta que se me hacía a mí es, ¿a quién se lo vendés? Porque si todos los días trae un montón de cosas de Paraguay, quiere decir que las estás vendiendo. Bueno, no, yo tengo una página de internet, tengo grupos de WhatsApp, o sea, ella no solo le vendía a la gente de Posada porque tenía un negocio, sino que le vendía a cualquiera de todo el país
que le pidiese y se lo mandaba por Intercargo o alguna de las compañías de transporte. Y esto repliquémoslo a todas las ciudades limítrofes de la Argentina, con cualquier país, con cualquiera de todos los países. Entonces, por ahí sí una gran cantidad de dólares, por el propio comercio internacional de las empresas que adelantaban importaciones, porque estaba el dólar barato, también se iban los dólares, porque los depósitos, como dije antes, del blanqueo se empezaron a ir porque había desconfianza en el gobierno, porque como veían que el dólar era barato, los exportadores no liquidaban ni retenían, o sea que el Banco Central compraba menos dólares, o sea, se conjugaron porque el gobierno empezó a intervenir en el mercado de futuros. ¿Te acordás que hubo una causa judicial que estuvo 5 o 7 años en el candelero, que se le hizo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque vendía dólares de futuro? Sí. Y la acusaban de que eso era algo ilegal. Y estuvo 7 años en la justicia dando vuelta el tema hasta que se declaró su inocencia, ella y la de todo el equipo económico, porque eso se hizo toda la vida, y lo estaba haciendo el propio gobierno de Milei ahora. Pero bueno, a algunos le hacen juicio por cualquier cosa porque tienen que estar en el candelero de que están enjuiciados por algo, que tienen alguna causa. Bueno, entonces, por vender dólares a futuro también perdía reservas y la situación en marzo se hizo insostenible. Ahora, pero ya se veía venir, porque esto de que pidieron el préstamo, el Fondo Monetario Internacional, fue en enero, claro, o incluso antes. Claro, pero el gobierno lo que apostaba era que iba a poder llegar con este esquema macroeconómico a las elecciones, lo que le permitía mantener la inflación en 2%, porque el precio del dólar estaba a 1.000. Eso es lo que no pudo sostenerse. Entonces, el gobierno tuvo, el acuerdo con el fondo venía en negociación, y si el gobierno podía llegar a octubre sin pedirle plata extra o fresca al fondo, iba a intentar llegar con el dólar a 1.000 y la inflación a 2%, porque eso era lo que más prestigio le daba de cara a las elecciones. O sea, una nueva devaluación y por consiguiente un nuevo aumento de precios le iba a hacer perder caudal político al gobierno, que terminó ocurriendo... Claro, la situación en la que nos encontramos en este momento. Hoy lunes 14 de abril. Claro, exactamente. Es lo que terminó pasando, que se anunció el viernes pasado, porque no dio para más, se consumió toda la reserva del Banco Central, entonces ya el esquema macroeconómico de Milei cayó por mérito propio, no hubo ninguna cosa extraña. Se gastaron los dólares en todos estos distintos destinos que acabo de enumerar. Entonces ahora sí tuvo que ceder, porque el otro que le decía que el dólar estaba barato y que el esquema era inviable a largo plazo era el propio fondo. Y le decía, yo no te voy a prestar para que vos sigas vendiendo los dólares baratos a 1.000 pesos. Yo te voy a prestar siempre y cuando vos devalúes, que es efectivamente lo que ha ocurrido, una devaluación. ¿De cuánto? No sabemos. En este momento estaría en el 15% porque ahora está cotizando el dólar oficial en 1.250. O sea que del dólar oficial que teníamos de casi 1.100 a 1.250 hay un 15% de devaluación. O sea que el esquema macroeconómico de Milei de dólar, que solo aumentaba 1% por mes, se pasó a otro en donde de golpe el dólar aumentó 15%, o sea que cambió el régimen cambiario. Y por el discurso que dijo Milei el sábado, creo que fue, el viernes a la noche, van a devaluar otro 15% porque él habló de un dólar a 1.400 ahí en el discurso. Eventualmente puede ocurrir, de acuerdo a lo que ocurra en el mercado, porque es una banda, entre 1.000 y 1.400. Hoy arrancó en 1.250, es el mejor momento para el gobierno, anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de una cifra muy importante, entonces eso genera cierto alivio y expectativa de que el gobierno con esto va a llegar a las elecciones. Entonces el precio del dólar no se ubica en la banda alta, el 1.400, se ubica en 1.250. ¿Qué certeza hay que no vuelva a subir de acá a las elecciones de 1.250 a 1.400? Nadie la tiene, nadie sabe, pero por lo pronto lo que sí estamos confirmando es que a hoy lunes
ha habido una devaluación del 15% respecto a la situación que estábamos viviendo, o sea que estamos en otro esquema macroeconómico, y además hay en el acuerdo con el fondo exigencias de compra de dólares para aumentar las reservas. O sea, el fondo le pide un montón de cosas que son exactamente lo contrario a lo que Milei estaba haciendo. Le dice, devaluar, pegar un salto con el tipo de cambio, no esto del 1% mensual. Después, acumular reservas, no 0 reservas como hacías para todas venderlas y que el dólar sea barato. Acumular muchas. El nivel de exigencia de acumulación de reservas es muy alto, o sea que eso le va a dar como resultado que si a 1.250 no consigue obtener que el campo liquide, va a tener que dejarlo subir más al dólar, por lo menos hasta 1.350 o 1.400, para que el campo se vea tentado, el sector agropecuario se vea tentado a liquidar divisas y sí poder cumplir con las pautas del fondo de esa acumulación de reservas. Después hay otras exigencias en el acuerdo con el fondo que son el tema, un nuevo ajuste fiscal. Fíjate, Daniel, que hemos hecho un ajuste, el más grande de la historia de la humanidad, y al año y medio tenemos que volver a hacer otro ajuste. Ahora ya obligados por el fondo, porque si no cumplís, el fondo no te desembolsa los tramos que te va a tener que ir. Porque Milei decía, como gran mérito, dice, no nos van a exigir un nuevo ajuste porque ya lo hicimos. Bueno, se lo exigieron. Le exigieron un nuevo ajuste. Y le exigía, y otra cosa, al hecho de que el dólar pegue un salto del 15%, el nivel de tarifa va a aumentar porque están atadas al dólar. Entonces, o aumenta los subsidios para que las tarifas públicas no aumenten, o aumenta el precio otra vez de todas las tarifas, lo cual lo más probable que pase es que aumente el precio de todas las tarifas. O sea, esto va a traer como consecuencia que esta devaluación va a traer como consecuencia que la inflación no va a estar más en el 2, 2,2, 2,5, sino que, bueno, ya un poco se venía viendo, como esto ya era medio cantado, los precios empezaron a subir antes, y julio y marzo dio 3,7, el índice de precios en los meses siguientes va a estar en el 5, en el 6, no sabemos, pero bueno, más alto que lo que veníamos teniendo. Y eso, lógicamente, va a provocar, según cómo se decida el ajuste para los jubilados o según cómo se resuelva el tema de las paritarias. O sea, le abre varios frentes ahora al gobierno. ¿Qué hace con las paritarias que se venían acordando al 2, al 1? Los sindicatos van a pedir reabrirlas. Claro. Porque acordaron hicieron un acuerdo con un aumento del dólar del 1% mensual. Ahora no, eso desapareció. Después, Milei decía que los dólares que compraba por la liquidación de exportadores, los vendía porque no necesitaba acumular reservas. Los vendía porque en realidad lo que quería es que el dólar siga siendo barato. Ahora no lo puede hacer. Los dólares que compre no los va a poder vender. Es otra exigencia del fondo. Los va a tener que mandar a la reserva. Y va a tener que cumplir una meta de reserva, que es muy exigente. Va a tener que acumular estos 8 meses que quedan del año y también los del año que viene, y eso va a implicar que si no cumple con la acumulación de reservas que va de acá a octubre, no sería extraño que el fondo le pida que, como no cumplió con la reserva y por lo tanto tiene derecho a no girarle más plata que la plata que le tiene prometida para la última parte del año, de octubre en adelante, no se la dé a cambio de que vuelva a devaluar. Que no he nombrado, o lo dije al pasar, pero lo voy a remarcar justamente, porque pensemos esto en términos de éxito o fracaso, que es una simplificación. Si vos asumís el gobierno y a los 3 días anunciás un aumento del precio del dólar del 118%, la más alta de la historia argentina, y a los 7 meses todos los economistas liberales te dicen que el precio del dólar te quedó barato, y algo mal has hecho. Y no solo eso, sino que a los 15 meses de eso, volvés a 15 van, no, 14 van, ¿no? Y 12 más 15. 16. A los 16 tenés que devaluar un 15%, o sea, el dólar aumenta 15% más, ya tenía 118 en diciembre del 23,
ahora 15. Y no sería extraño, vuelvo a repetir, que después de las elecciones se vea obligado, ahora ya por el fondo, porque de alguna manera ahora está haciendo lo que el fondo quiere, con lo cual eso de fase 3 es para quedar bien, es una declaración política, o sea, está haciendo lo que el fondo le pedía. O sea, ahora estamos en el programa económico del Fondo Monetario. ¿Podemos cambiar un poco el eje y medio para terminar? Porque nos quedan 2, 3, 4 minutos. Bien. Uno escucha a Milei, escucha a los miembros del gobierno, a los economistas. Lo único que se habla de finanzas, pero nunca se habla de producción. Claro. ¿Por qué no se habla de producción? Sí, no se habla de producción porque el tener el dólar barato justamente trae el perjuicio que los afectados son los productores locales. Es así de simple, lo hemos vivido con la tablita Martínez de O, lo vivimos en la década del 90, lo vivimos con Macri 2016-2017 y lo hemos vuelto a vivir este año. O sea, con Macri quebraron 15.000 empresas y se perdieron los empleos respectivos. Ahora ya quebraron 12.000 y se han perdido empleos. Los empleos que se generan son monotributistas, o sea, los empleados formales de la fábrica pierden el empleo y se anotan como monotributistas para poder hacer changa y facturar algo. O sea que no se nota tanto la desocupación porque los obreros formales, trabajadores formales que pierden el empleo pasan a ser monotributistas, entonces queda... pero ya sabemos lo que es un monotributista muchas veces, alguien que tiene alguna changa eventual. Entonces, un obrero formal que fabrica muebles, ese puesto de trabajo desapareció, porque la mueblería quebró, porque los muebles vienen todo importados. Entonces, después esos trabajadores de ahí se anotan como monotributistas para hacer cualquier actividad, reparaciones de muebles, ponele, porque más o menos conocen el rubro, pero ya no son más trabajadores que cobran el sueldo que cobraban, no tienen más la obra social que tenían, o sea, una serie de desventajas. Es como un trabajo informal con algún grado de formalidad mínima, que es el pago del monotributo. Bueno, para terminar la conversación, para redondear la idea o para concluir, ¿qué le podés decir a la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde? Bueno, que nuevamente, por cuarta vez, se ha repetido estos esquemas macroeconómicos llevados adelante por los que denominamos neoliberales, pero en realidad son conservadores. Es el sector que conserva y defiende los intereses de los sectores más concentrados de la sociedad, y existen en la Argentina desde 1810. Qué sé yo, la década infame sería la máxima expresión de su apogeo, ¿no? O el menemismo sería otra máxima, ¿no? Corte Suprema adicta. Bueno, esta Corte Suprema también, una Corte Suprema que tiene 2 miembros, lo puso un contrabandista y el otro miembro lo puso el medio de comunicación más importante de la Argentina. O sea, tenemos una Corte Suprema como la que teníamos en la década del 30, o como la que teníamos en la dictadura de Videla, o como la que teníamos cuando no se votaba, digamos, en 1880. O sea, cortes adictas al poder político, o sea, una república devaluada. Entonces, nos volvió a pasar por cuarta vez el ajuste. Ahora, vamos a ver, se hizo un sacrificio, el pueblo argentino hizo un gran sacrificio en este año y medio, un gran sacrificio, los jubilados, los trabajadores en general, no solo los públicos, porque los privados se han quedado con menos trabajo que antes, algunos perdieron el empleo, los que eran informales tienen muchísima menos changa que antes, o sea, por eso el consumo no se recupera, digamos, acá un poco la actividad se recupera, pero el consumo no, porque los sectores populares han visto disminuido su ingreso. Entonces, en esta gestión, en este gobierno, Milei y el fondo mejor dicho, Milei como operador, van a provocar un nuevo ajuste sobre la sociedad argentina después del ajuste récord mundial de la historia argentina que aplicó en los primeros 15 meses de gobierno. Bueno, Gerardo,
de Santis, licenciado en Economía, profesor e investigador de la Universidad de La Plata. Muchas gracias por tu participación acá en Todos los Fuegos. Bueno, muchas gracias, Daniel, y nada, para cuando quieras estamos ahí. Hay estos temas que por ahí son un poquito complicados para la gente, pero bueno, tratando de explicarlo lo más sencillo posible para que el pueblo lo pueda entender y no se nuble con esas cosas que le dicen salimos del cepo. La noticia no es salimos del cepo. Devaluamos y los precios de lo que vamos a pagar hoy en el supermercado van a ser más caros que el viernes. Muy bien. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. Buenas tardes, Silvia Visconti, ahí con la cortina tradicional. ¿Cómo te trata el otoño allá por Montevideo? Yo no escucho. ¿Está muteada? No se te escucha. Fíjate que Dayana, ¿qué puede pasar? ¿Está muteada? Cuando vuelve a entrar. Bueno, ahí estamos esperando que Silvia Visconti vuelva a la comunicación, a la conexión del Google Meet, estas cosas que ha inventado la ciencia y que nos permite este tipo de comunicaciones. ¿Ponemos una musiquita o...? Ahí está. Ahora sí, ¿no? Espectacular. Ahora se escucha doble. Bueno, no sé qué pasaba, pero no podía desmutearme. Se había como colgado en mi teléfono. Bueno, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, Daniel, viste que la semana pasada dediqué este espacio a un poeta uruguayo, Íbero Gutiérrez, sí, con la idea de mostrar una de las tantas obras truncas por las tempranas muertes, consecuencias de la represión de poetas de América. Y bueno, y hoy voy a tratar de compartir algunas otras poesías, también poesías truncas, pero en este caso de un poeta guatemalteco que se llama Otto René Castillo. Supongo que la mayoría de los escuchas no lo conocen, porque, entre otras cosas, conocemos poco de los revolucionarios artistas y de los artistas revolucionarios de nuestra América. Así que quiero presentarlo y para eso voy a empezar con uno de sus poemas, un poema hermosísimo que se llama Viudo de Mundo y que dice así: compañeros míos, yo cumplo mi papel luchando con lo mejor que tengo. Qué lástima que tuviera vida tan pequeña para tragedia tan grande y para tanto trabajo. No me apena dejaros. Con vosotros queda mi esperanza. ¿Sabéis? Me hubiera gustado llegar hasta el final de todos estos ajetreos con vosotros. En medio de júbilo tan alto, lo imagino y no quisiera marcharme. Pero lo sé. Oscuramente me lo dice la sangre con su tímida voz, que muy pronto quedaré viudo de mundo. Efectivamente, en este hermoso poema, Otto adelanta en parte su final, porque tras un combate con el ejército, fue herido y capturado por fuerzas gubernamentales de Guatemala en la Sierra de las Minas, junto a la también combatiente Nora Pais Cárcamo,
Y al ser capturado, Castillo fue conducido a una base militar, la base militar de Zacapa, y torturado brutalmente mientras le recitaban su poema más icónico: vámonos, patria, a caminar. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre de pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras de pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre, con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Qué lindo. Ambos combatientes de los que hablábamos fueron quemados vivos el 17 de marzo de 1967. Así que Otto Castillo había nacido en un pueblito, que es Altenango, en Guatemala, en 1936, y era hijo de Juana de Dios Castillo y de Reginaldo Cabrera, pero su padre no lo reconoció. Así que su abuelo materno, que era profesor universitario, integrante de la Corte Suprema de Justicia, y fue congresista y diputado en varias ocasiones, protegió a su madre y a él, y también a sus hermanos, Zoila, José, Jorge y Aide. Pero al morir su abuelo, todo cambió para la familia, porque afloraron algunas dificultades con la abuela y sus otros hijos. Entonces, los 5 hermanos se alojaron en una habitación con su madre, y los hermanos mayores comenzaron a trabajar para ayudar a la economía familiar. Otto era entonces muy pequeño. En 1941 se mudan a la capital, y allí él estudiaba en el Instituto Nacional Central para Varones y se convierte en presidente de la Asociación de Estudiantes de Postprimaria y en militante del Partido Guatemalteco del Trabajo. Entró en contacto entonces con la literatura revolucionaria y con otros escritores que, al igual que él, despertaban a la creación y a la inquietud social en esos años. Ocupó cargos estudiantiles muy importantes y en 1954, apenas con 18 años, debido a su oposición al golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que en algún momento lo comentábamos, ¿verdad?, en el programa, la participación de la CIA en este golpe de Estado dirigido por el coronel Carlos Castillo Armas y protegiendo de alguna manera los intereses de la United Fruit Company, ¿no? Bueno, él tuvo que salir entonces exiliado hacia El Salvador junto con un grupo de jóvenes. Y en El Salvador trabajó en varios oficios: pintor, vendedor de libros, lavador de autos, y continuó con su lucha política y también escribiendo poesía. Ingresó a la universidad y los primeros poemas que publicó en esa época le llevaron a que obtuviera también el Premio Centroamericano de Poesía, que le abriera las puertas a la colaboración en la prensa salvadoreña. Establece amistad con jóvenes escritores como Roque Dalton, y desde el Círculo Literario Universitario trabajó para la unificación de criterios de los artistas y los escritores jóvenes. La actividad en esos años fue febril: conferencias, recitales, mesas redondas. El debate en el Círculo Literario era, o tenía como tema central, la responsabilidad social y revolucionaria del arte en un continente explotado durante tantos siglos. Siguiendo lo que decía Miguel Ángel Asturias, para los jóvenes del Círculo, ser poeta significaba tener una conducta moral. Es decir, un poeta debe escribir como piensa, vivir como escribe, y comprometerse con el pueblo para su liberación. En diciembre de 1957
Otto regresó a Guatemala y se integra a la lucha revolucionaria. Y escribe: tú no sabes, mi delicada bailarina, el amargo sabor a luto que tiene la tierra donde mi corazón huea. Si alguien toca la puerta, nunca sabes si es la vida o la muerte la que pide una limosna. Si sales a la calle, puede que nunca más regresen los pasos a cruzar el umbral de la casa donde vives. Si escribes un poema, puede que mañana te sirva de epitafio. Si el día está hermoso y ríes, puede que de noche te encuentres en una celda. Si besas a la luna que acaricia tu hombro, puede que un cuchillo de sal nazca de madrugada en tus pupilas. Amargo sabor a luto tiene la tierra donde vivo, mi dulce bailarina. ¿Sabes? Creo que he retornado a mi país tan solo para morir, y en verdad no lo comprendo todavía. Y bueno, para completar este poema, los invito a escuchar otro de sus poemas, pero en este caso en la voz de los de siempre. Usted, compañero, es de los de siempre, de los que nunca se rajaron, carajo, de los que nunca incrustaron su cobardía en la carne del pueblo, de los que se aguantaron contra palo y cárcel, exilio y sombra. Usted, compañero, es de los de siempre, de los que nunca se rajaron, carajo. Y yo lo quiero por su actitud honrada y su resistencia sensitiva, y por su fe más grande y más heroica que todas las religiones. Pero sabe, los siglos venideros se pararán de rodillas sobre los hombros del planeta para intentar tocar su dignidad. Usted, compañera, es de las de siempre, las que nunca se rajaron, carajo. Usted no traicionó nunca su clase, ni con torturas ni cárceles, ni con puercos billetes que hicieron arder su coraje. Usted, compañera, es de las de siempre, de las que nunca se rajaron, carajo. Astro de ternura desde la historia para las multitudes, para el humano sencillo y modesto y el inquebrantable acero del pueblo. Ustedes, compañeros, son de los de siempre, los que nunca se rajaron, carajo. Ustedes, compañeros, son de los de siempre, los que nunca se rajaron, carajo. Ustedes, compañeras, son de las de siempre, las que nunca se rajaron, carajo. Bueno, un tema basado en ese poema de los de siempre. Y bueno, él estando en volviendo a Guatemala, trabajó en distintos trabajos, de aparatos eléctricos, y a la vez continuó con sus estudios de Derecho y de Ciencias Sociales. Y allí en la Facultad de Derecho crearon una revista mensual, Lanzas y Letras, que fue la primera revista en Guatemala donde aparecen
digamos, las primeras poesías revolucionarias después de los años de dictadura tan fuerte en este país. Y bueno, los méritos académicos de Otto le permiten obtener una beca para estudiar letras en la República Democrática Alemana. Y en 1959 llega a Leipzig, a la Facultad de Letras, pero 3 años después va a abandonar los estudios, cautivado por una iniciativa de un cineasta holandés, Joris Ivens, que pensaba crear una brigada de cámaras y técnicos. Se trata de un grupo de cineastas que se iban a convertir en cuadros para una tarea de filmación de materiales sobre la lucha armada de liberación de los pueblos latinoamericanos. Así que en enero de 1962, Otto se enrola en esa brigada, se somete a una preparación militar y también cinematográfica, y regresa a Guatemala en 1964 y a la mezcla de militancia política y actividad cultural en su país. Y allí publica un texto que se llama Tecugumán. En 1965 está a punto de subir a la montaña para hacer ese reportaje cinematográfico a los destacamentos guerrilleros de las Fuerzas Armadas rebeldes, pero su casa va a ser allanada, Otto detenido y preso por 30 días y obligado a exiliarse a México cuando pasó ese plazo, a pesar de que no lo pudieron acusar directamente de nada. Asume entonces una responsabilidad internacional, recorre Cuba, Argelia, Alemania, Austria, Chipre, Hungría, entre otros países, como representante de Guatemala en el comité organizador del Festival Mundial de la Juventud, que se iba a realizar en la capital de Argelia. El primero, si no me equivoco, se había realizado en Cuba. Bueno, culminados los trabajos de dicho comité, permanece unos meses en Cuba y regresa definitivamente a Guatemala en noviembre de 1966 para incorporarse a la guerrilla de las FARC, comandadas en ese momento por César Montes, y allí es nombrado responsable de propaganda del Regional Oriental de las guerrillas y responsable de educación del Frente Edgar Ibarra. Una de sus tareas era formar a los combatientes en los conceptos teóricos del marxismo y preparar a la vez obras de teatro que los revolucionarios representaban frente a los campesinos para hacerles llegar el mensaje de la revolución de una manera que fuera sencilla y, digamos, fácil de comprender. Un mensaje que hablaba sobre todo el lenguaje de la vida, porque bueno, esa era la idea central en el pensamiento de Otto. Nada podrá contra esta avalancha del amor, contra este rearme del hombre en sus más nobles estructuras. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Así decía uno de sus poemas. Él escribió incontables poemas, incluso muchos de los cuales permanecieron y algunos incluso permanecen ahora inéditos. Su palabra se multiplicó al identificarse con la sensibilidad popular, integrando, digamos, sentimientos diferentes, el de la indignación frente a la represión, pero también la del amor a la patria y a los seres humanos, el de la esperanza, la rebeldía y también la pureza, una pureza que se veía reflejada de alguna manera en su lenguaje, que era un lenguaje muy directo y que siempre tocaba esos temas propios de los seres humanos, la vida, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la libertad. Bueno, en ese lenguaje y a través de todo lo que tenía que ver con su poesía, él fue encontrando
un camino que podríamos decir un camino de poeta y militante. Digamos, en él se sumaban las dos actividades. Y les invito entonces a escuchar su poema más conocido, que es musicalizado. Fue musicalizado después de la muerte de Otto en México, y que es Vamos Patria a caminar. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca. De mis huesos tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo, ahora quiero caminar contigo. Relampagueante, acompañarte en tus jornadas, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre, para la paz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violentos de cólera del pueblo. Por ello te pido que caminemos juntos siempre, con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Bueno, y un poco para terminar, a mí me gusta siempre terminar pensando un poco en la realidad actual, ¿verdad? Y entonces, quizás en estos tiempos tan duros que les toca vivir a muchos pueblos de América y del mundo, y en especial los momentos difíciles que está viviendo la Argentina, capaz que nos ayuda de alguna manera pensar a través de este poema que quiero compartir con ustedes, esa idea magnífica, impresionante y humana que es la de la libertad. Tenemos por ti tantos golpes acumulados en la piel que ya ni de pie cabemos en la muerte. En mi país, la libertad no es solo un delicado viento del alma, sino también
un coraje de piel. En cada milímetro de su llanura infinita está tu nombre escrito, libertad. En las manos torturadas, en los ojos abiertos al asombro del luto, en la frente cuando ella aletea dignidad, en el pecho donde un aguante varón nos crece en grande, en la espalda y los pies que sufren tanto, en los testículos enorgullecidos de sí. Ahí tu nombre, tu suave y tierno nombre, cantando en esperanza y coraje. Hemos sufrido en tantas partes los golpes del verdugo y escrito en tan poca piel tantas veces su nombre que ya no podemos morir, porque la libertad no tiene muerte. Nos pueden seguir golpeando, que conste, sí pueden. Tú siempre igual serás la victoriosa libertad. Y cuando nosotros disparemos el último cartucho, tú serás la primera que cante en la garganta de mis compatriotas, libertad. Porque nada hay más bello sobre la anchura de la tierra que un pueblo libre, gallardo pie sobre un sistema que concluye. La libertad entonces vigila y sueña cuando nosotros entramos a la noche o llegamos al día, suavemente enamorados de su nombre tan bello, libertad. Muy lindo, hermoso. Pues es que los pueblos centroamericanos, todos los pueblos de Latinoamérica somos sufridos, pero a mí me da la sensación que los centroamericanos son más, los guatemaltecos, los nicaragüenses, los salvadoreños, Honduras, han sufrido más que lo que hemos sufrido mucho también. Por ahí soy injusto, pero siento eso. No, en parte es cierto, ¿no? En todas esas regiones hubo verdaderos genocidios y tempranos genocidios, ¿no? Porque estamos hablando ya desde la década del 50, incluso de antes en algunos lugares. Así que sí, yo comparto contigo eso. Y por eso es que de alguna manera me pareció que era interesante ir trayendo como cosas de distintos lugares de nuestra América, que nos cuentan también a través, aunque sea de esta poesía, su historia, ¿no? ¿Y será por eso que en esos países y esos pueblos hay tantos poetas populares, tantos poetas populares? Yo escuchaba y bueno, uno ha estado por allá y tenía la sensación de estar en Nicaragua, porque bueno, viví en Nicaragua, no en Guatemala, pero esa poesía centroamericana, podemos decir. Sí, parte de esa poesía trunca. Bueno, llegamos al final de otro programa, 267, un montón, así que vamos a número redondo, 270, el próximo 21 de abril, un año más viejo, el viernes cumplí 77, seguimos acá. Sí. 77, eso no. Te estuve saludando ese día. Sí. Pero bueno, y hoy saludamos al cumpleaños de una compañera desaparecida, de una compañera cuñata, una compañera paraguaya. Bueno, estuvimos poéticos desde el principio, así que seguimos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Chao. Abrazo. Chao.